grabación para que les quede allí de soporte. Bien, jóvenes, entonces resulta que cuando nosotros hacemos investigación, como les he comentado en otras clases, tenemos que definir si vamos a realizar un censo, medir toda la población, o por el contrario, vamos a hacer un muestreo. Y ese tamaño de muestra, pues ustedes tienen que argumentarlo muy bien, ¿de acuerdo? Entonces ustedes dicen, voy a hacer un estudio con los estudiantes de la Escuela Nacional del Deporte para ver pues qué tipo de ejercicios realizan y todo el asunto. Entonces, una opción es preguntarle, o mejor, entrevistar a todos los estudiantes de la escuela. Ustedes dicen, no, esos son muchos estudiantes, lo más apropiado sería aquí plantear como un muestreo que me permita generar los resultados en pequeño y luego extrapolarlos hacia toda la institución. ¿Sí? Entonces eso es como lo que uno en muchos casos decide pues, por cuestiones de tiempo, por cuestiones también pues, de recursos. Entonces, ¿cuáles son las principales razones para muestrear? Básicamente porque se busca establecer o mejor conocer el comportamiento de un parámetro. Recuerden que el parámetro es una medida que se obtiene utilizando todos los datos de la población. Quiere decir que para obtener un parámetro necesariamente tendríamos que hacer un censo. Adicionalmente, en algunos casos es imposible localizar todos los elementos de la población. De hecho, el DANE, cuando hace los censos, usualmente realiza la estimación en una parte de la población, porque no pueden llegar a todas las viviendas. Hay personas que se encuentran ubicadas en sitios de difícil acceso. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Estimar, ¿sí? Realizar una estimación de cuántas personas pueden estar en esa vivienda a la cual no pudieron acceder. Además, cuando ustedes hacen muestreo, como tienen que aplicar menos cuestionarios, pues es menos costoso y requiere invertir menos tiempo. Y también es muy confiable, dado que como tienen que aplicar menos instrumentos de medición, entonces esos instrumentos les van a quedar mejor aplicados. Excepto pues en aquellos casos en donde ustedes logísticamente tienen muchísima gente para que les aporte o les apoye la parte de trabajo de campo. Listo. De todas maneras, cuando hacemos investigación también podemos llevar a cabo muestreo no probabilístico. Y ese tipo de muestreo pues, se utiliza principalmente cuando no tenemos la posibilidad de contar con un marco muestral. Resulta que el marco muestral es donde nosotros podemos obtener, o mejor, aleatorizar la población y garantizar que todas las unidades tienen la misma probabilidad de ser incluidos. Entonces, cuando no podemos hacer esto, tendríamos que recurrir a un muestreo no probabilístico. Bien. Y ese tipo de muestreo, pues se fundamenta sobre todo en decisiones del investigador principal. El investigador principal es quien define quién participa en esa medición. Por esa razón se utiliza sobre todo en estudios cualitativos, en donde no se pretende hacer proyección de los resultados, sino que serán aplicables únicamente para los participantes de esa medición. Como les comentaba, cuando no tenemos el marco muestral o cuando el costo de una muestra probabilística es muy alto. Para hacer muestreo probabilístico se requiere hacer un levantamiento de esos posibles participantes. Eso a veces es muy costoso, lleva tiempo. Entonces, cuando eso sucede, lo mejor es hacer muestreo no probabilístico.
Y dentro de esos muestreos tenemos dos que son muy utilizados. Uno es el muestreo por conveniencia y el otro es el muestreo bola de nieve. Entonces veamos el de conveniencia. Es cuando la selección de las unidades se dejan principalmente al entrevistador o al investigador principal. Y con mucha frecuencia esa selección de los participantes se da porque se encuentran en un lugar y momento oportuno. Supongamos que ustedes van a hacer un estudio en el Hospital Universitario del Valle y resulta que ustedes tienen... Santiago va a decir algo. Resulta que ustedes tienen disponibilidad para asistir al hospital universitario únicamente los lunes, ¿sí? Y de pronto lo que ustedes están investigando tiene que ver con el servicio de urgencias. ¿Listo? Entonces, de pronto las urgencias son diferentes el lunes a las que se presentan un viernes o un sábado. Quiere decir que usted tiene que escribir en su metodología en qué fecha realizó la obtención de los datos y de pronto identificar o usted mismo reconocer cuáles son las limitaciones del estudio, porque eso es algo muy importante, ¿no? Cuando ustedes presenten su tesis, jóvenes, siempre reconozcan sus limitaciones, que no sea un jurado el que les diga, vea, ¿usted por qué solamente hizo la aplicación los lunes? Viendo que es que los viernes es que llegan más lesiones de causa externa. Entonces, uy, ahí lo corchan. Usted entra y dice, no, mira, una limitación del estudio es que solamente de cómo es el comportamiento de esa variable y generar algunas ideas e hipótesis. Tenemos el muestreo bola de nieve, que como lo pueden observar, pues se fundamenta en identificar un participante y ese participante nos ayuda a conseguir otro y ese después nos ayuda a conseguir otro y así sucesivamente hasta completar el tamaño de muestra que necesitamos. El tamaño de muestra que se recomienda por lo menos es de 30 participantes. ¿Y por qué 30? Porque resulta que, como lo vimos en el corte anterior, la distribución normal, para poder evaluar la distribución normal, debemos tener por lo menos 30 participantes en nuestro estudio. Un ejemplo del muestreo bola de nieve es cuando se quiere indagar algo que es inusual o que de pronto moralmente no es muy bien aceptado. Supongamos que vamos a hacer un estudio sobre el consumo de sustancias psicoactivas en la institución educativa Escuela Nacional del Deporte. No tenemos un listado de los estudiantes que presentan esta condición de consumo. Por lo tanto, tendríamos que buscar uno, si le decimos a un estudiante o conseguimos uno que presente esa condición. Y él nos ayuda a conseguir otro y luego ese otro nos ayuda a conseguir otro y así sucesivamente como una bola de nieve hasta completar esos 30 participantes. Bien, el muestreo probabilístico, muchachos, pues es el que nos permite hacer inferencia estadística. Nosotros usualmente obtenemos una muestra con el propósito de que los resultados de esa muestra nos permitan generar conclusiones a toda la población. ¿Sí? Y para poder obtener eso, necesariamente tendremos que llevar a cabo un muestreo probabilístico. ¿Sí? Un muestreo probabilístico. Por lo tanto, se le debe dar una probabilidad conocida distinta de 0 de participación a estas unidades poblacionales. ¿Eso qué significa? Que si voy a hacer un estudio con los estudiantes de la Escuela Nacional del Deporte, pues tendría que hacer una aleatorización en la cual todos puedan participar. ¿Sí? No podría solamente utilizar los listados de fisioterapia y nutrición, por ejemplo, no. Tendría que usar los listados de todos los estudiantes de todos los programas académicos, de todos los semestres que están matriculados actualmente. Bueno, la definición de marco muestral, como les comentaba, es donde está la totalidad de las unidades poblacionales
Y de allí es donde vamos a seleccionar la muestra. Donde vamos a seleccionar la muestra. Entonces, casi siempre es un listado, ¿no? Usualmente es un listado. Usted va a hacer un estudio en una empresa en donde quiere indagar algunas situaciones en los trabajadores. El marco muestral va a ser ese listado de trabajadores. ¿Listo? Y de allí tenemos que hacer una aleatorización y obtener los participantes de la medición. ¿Qué sucede cuando hacemos muestreo? Sucede que nosotros tenemos una población de interés que sería este rectángulo azul. Y supongamos que vamos a extraer 5 participantes. Allí tenemos unas muestras de tamaño 5, representadas con un rectángulo rojo. De esa población podemos obtener varias muestras distintas de tamaño 5 y cada muestra me va a generar un resultado diferente. Por ejemplo, si quisiera estimar la estatura promedio de este grupo de estudiantes, y voy a seleccionar 5 estudiantes, y yo selecciono los 5 más altos, entonces voy a obtener un promedio mayor al real. Eso se llama una sobreestimación. O si selecciono los 5 más bajos, entonces voy a obtener un promedio menor al real, y eso se llama subestimación. Entonces la idea es que cuando nosotros generemos resultados partiendo de una muestra, pues esas estimaciones sean confiables, sean válidas y que nos acerquemos a esa realidad. Que nos acerquemos a esa realidad. Infortunadamente existe incertidumbre, ¿no? Existe incertidumbre y depende de quienes participen, así mismo serán los resultados. ¿Y cuál es el asunto? El asunto es que la incertidumbre nosotros no la podemos controlar, pero sí la podemos cuantificar a través de la construcción de un límite inferior y límite superior que se denomina intervalo de confianza. Eso significa que siempre que ustedes realicen muestreo y generen unos resultados, esos resultados deben de ir acompañados de intervalos de confianza. Como les decía, la incertidumbre entonces no la vamos a poder controlar. Vamos a tratar de evitarla al máximo, generando muestras representativas. ¿Eso qué significa? Que si usted va a estimar el promedio, pues tiene que incluir hombres y mujeres. No puede incluir solamente hombres porque según la literatura y según estudios previos, se ha identificado que la estatura es diferencial por sexo. Entonces es importante que garanticemos que hayan de ambos sexos. Listo, todo eso ustedes lo tienen que escribir y lo tienen que explicar muy bien en su metodología. Aquí tenemos una diapositiva que nos permite entender la representatividad y su relación con la variabilidad. En el lado izquierdo tenemos una población representada con un color violeta, muy homogénea, muy homogénea. Quiere decir que si yo obtengo una muestra pequeña de esta población, esa muestra es representativa. Si esa muestra es representativa, no requiere una muestra muy grande porque hay homogeneidad, ¿sí? En cambio, en la población de al lado tengo heterogeneidad. Quiere decir que la muestra que nosotros obtengamos de esta población tiene que representar esa heterogeneidad. Bien. De lo contrario, pues los resultados que obtengamos no van a ser válidos, sino van a ser confiables. ¿Esto qué significa, jóvenes? Que ustedes tienen que estar muy atentos si es que van a hacer muestreo, porque pues la utilidad de esto es que ustedes lo puedan aplicar. Si ustedes definitivamente dicen, no, yo voy a hacer un estudio en la escuela, pero yo voy a medir todos los estudiantes. Si son 3.000, yo voy a medir los 3.000. Entonces esto no lo requeriría. Pero a veces es difícil, ¿no? A veces es difícil medir uno, pues toda la población hacer censo. Y allí pues es muy importante tener claro todo esto. Bueno, otra situación. Resulta que usted necesita obtener una muestra representativa para conocer
las características de una sopa. Supongamos que tenemos un recipiente pequeño donde estamos realizando una sopa. Si yo quiero obtener una muestra que me represente cómo está quedando la sopa, pues esa cucharada será suficiente para identificar las características de la sopa, ¿sí? Porque hay poca variabilidad, ¿sí? El hacer esa sopa es homogénea, las características son homogéneas, entonces una muestra pequeña será suficiente. Si ustedes hacen la misma sopa en un recipiente más grande, ¿sí? Y necesitan una muestra representativa, pues tendrán que tomar la misma cucharada para identificar cómo está quedando la sopa. Bien. ¿Por qué es importante revisar esta parte? Porque en muchos casos hay investigadores que argumentan que se necesita por lo menos un 10% de la población para que la muestra sea representativa y válida. Y eso no es cierto. Eso depende de la variabilidad. Si la variabilidad baja, una muestra pequeña será suficiente. Si usted necesita conocer las características de la sangre de una persona, usted no necesita extraerle el 10% de la sangre. Usted con un poquito puede conocer esas características. ¿Esto qué significa? Que el tamaño de la muestra no es proporcional al tamaño de la población, ¿sí? Nosotros sí hacemos un ajuste del tamaño de la muestra de acuerdo al tamaño de la población, pero no siempre cuando tengamos poblaciones grandes, perdón, se requieren muestras grandes. Eso depende de la variabilidad. Bueno, entonces nosotros tenemos que hacer una selección aleatoria, ¿sí? Una selección aleatoria que nos brinde lo siguiente, que todas las unidades poblacionales tengan la misma probabilidad de ser seleccionadas. Eso se puede hacer utilizando tabla de números aleatorios, pero eso ya prácticamente está obsoleto porque tenemos la posibilidad de acceder a computadoras y allí instalar programas estadísticos que nos hacen la selección aleatoria. O también podemos usar, si son poquitos los que van a seleccionar, en Excel hay una función que nos permite generar números aleatorios. Entonces, la función es igual aleatorio.entre. Y usted coloca entre qué valores necesita el número. Pues pongamos entre 1 y 150. Entonces ahí le genera el número. Y cada vez que usted escriba algo por fuera, él le genera un número aleatorio. Si la población es mayor, pues entonces usted lo cambia y son 15.000, por ejemplo. Listo, le genera el número aleatorio. Y en los programas estadísticos es aún más sencillo porque usted lo que hace es cargar la base de datos con toda la población y él extrae la muestra. Bueno, a ver, yo veo dónde estoy. Acá, aquí. Tenemos el muestreo aleatorio simple, que se utiliza cuando nosotros identificamos que la característica a estimar, la variable a medir es homogénea en esa población. Es importante tener en cuenta que se debe hacer una corrección del tamaño de la muestra cuando se supera en un 5%, que esa muestra supere un 5% con relación a la población. ¿Sí? Ejemplo, tenemos 1.000 personas en la población y el 5% sería 50. Si mi muestra me da por encima de 50, yo tengo que hacer un ajuste. Bien. Tenemos el muestreo sistemático. El muestreo sistemático se utiliza cuando podemos ordenar bajo un criterio toda mi población y definimos un salto. ¿Sí? Ese salto a veces se denota como K, a veces se denota como A. Bueno, hay varias opciones. Y el salto se obtiene dividiendo el tamaño de la población sobre el tamaño de la muestra. Recuerden que la población la denotamos con N mayúscula
y la muestra la denotamos con n minúsculo. Entonces voy a mostrarles un ejemplo. Supongamos que tenemos esta población, hay 12 individuos, y necesitamos seleccionar aleatoriamente 3 de ellos, 3 individuos. Bien. Quiere decir que el salto sería 12 sobre 3. ¿Sí? 12 es el n mayúscula, 3 es el n minúscula. 12 sobre 3 nos daría 4. Bien. Quiere decir que entonces vamos a saltar cada 4. Pero antes tenemos que identificar dónde iniciar. Para eso generamos un número aleatorio entre 1 y el valor del salto, es decir, entre 1 y 4. Y a partir de ese primer participante empezamos a saltar de 4 en 4 hasta completar la muestra. Aquí la muestra es pequeña, son solo 3. Pero igual el ejercicio aplica igual si la muestra es mayor. Entonces supongamos que generamos el número aleatorio como les mostré hace un momento en Excel y que ese número aleatorio entre 1 y 4 fue 2. Significa que el primer participante es el que se encuentra en la posición 2. Luego saltamos 4 y obtenemos el segundo participante y volvemos a saltar 4 y obtenemos el tercer participante. ¿Listo? Ese es el muestreo sistemático. Cuando nosotros ordenamos bajo algún criterio nuestra población, ese criterio debe estar argumentado. En algunos casos, por ejemplo, usted va a hacer un estudio sobre actividad física y usted identifica de pronto algunos que hacen más ejercicio que otros, entonces usted los puede ordenar, ¿sí? O, por ejemplo, cuando uno realiza muestreo de historias clínicas en físico, entonces como todas están como en unas estanterías, se recomienda pues realizar el muestreo sistemático para esos proyectos de investigación. Entonces, miren que aquí, si hubiésemos generado un número aleatorio y hubiese sido el 1, pues la muestra hubiese sido este sujeto, luego este, y luego este. Si hubiese sido el 3, pues sería este sujeto, luego este, y luego este. Y si el número aleatorio hubiese sido 4, pues sería este sujeto, luego este, y luego este. Eso que nos muestra que todos tuvieron la misma probabilidad de ser incluidos en la muestra. Aquí tenemos otro ejemplo, tenemos esta población de 20 unidades, sí, 20 unidades. Identificamos claramente pues, tres estratos, sí, 3 estratos, el círculo azul, rectángulo verde y una estrella de color naranja. Aquí queremos seleccionar 4 unidades de las 20, entonces el salto sería 5. Supongamos que el número aleatorio es, bueno, entonces tenemos que seleccionar 4, miren 4, aquí están los 4 que vamos a seleccionar. Generamos un número aleatorio entre 1 y 5, supongamos que es el mismo 2 del ejemplo anterior. Saltamos entonces 5, seguiría el número 7. Saltamos 5, 12 y saltamos 5, 17. ¿Qué observamos de esta muestra aleatoria? Pues que no representa la población porque nos falta la estrellita naranja, ¿no? Nos falta la estrella naranja. Eso significa que el muestreo sistemático de pronto no es el muestreo más apropiado para esta población, ¿sí? Entonces hay que ser cuidadosos con eso. Veamos ahora el estratificado. El estratificado nos permite identificar grupos excluyentes. Como les comentaba ahora, si quisiéramos determinar la estatura promedio del grupo, hay 2 estratos claros que debemos de tener en cuenta, que serían los hombres y las mujeres. Sí, tendríamos que hacer un cálculo para hombres y un cálculo para mujeres. Porque existe evidencia de que la estatura, como les decía un momento, es diferencial por sexo. ¿Qué pasa con el estratificado? Pues se recomienda que se haga de manera óptima, por asignación proporcional, es decir, que si nosotros tenemos un 60% de mujeres y un 40% de hombres en la población, en la muestra que vamos a seleccionar deberíamos de tener un 60% de mujeres y un 40% de hombres, ¿sí? Conservar esa misma distribución. Si esta es la distribución porcentual en la población,
Lo ideal es hacer una asignación proporcional, que también se conoce como asignación óptima, que nos garantice que la distribución de nuestra muestra es similar o es igual que la distribución en la población. Porque si lo hacemos no proporcional, pues allí pueden haber sesgos y de pronto las estimaciones no sean muy buenas, ¿no? Si usted tiene un 60% de mujeres y un 40% de hombres y va a estimar la estatura promedio y en su muestra incluye un 90% de hombres y un 10% de mujeres, es posible, sí es posible, que esa estimación de la estatura le quede sobreestimada, ¿sí? Dado que la muestra no representa la población y que están incluyendo más hombres, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que revisar cuando se hacen esas selecciones de la muestra. Y gráficamente, con los mismos datos que teníamos hace un momento, los mismos 20 datos, podríamos identificar esos tres estratos. Aquí sí podemos aplicar el muestreo estratificado. Debemos aplicar el muestreo estratificado. Al interior de cada estrato se hace una aleatorización y se obtiene una muestra, ¿sí? Para cada estrato. Entonces miren que aquí obtengo una parte de círculos azules, también una parte de estrellas naranja y una parte de rectángulos verdes. Entonces miren que esta muestra sí es representativa de la población, no como sucedió en el muestreo sistemático en donde la muestra no fue representativa de la población. ¿Listo? Entonces eso hay que revisarlo. Viene el muestreo por áreas o conglomerados. Aquí lo que se hace es identificar un criterio de agrupación de mis unidades poblacionales y teniendo en cuenta ese criterio de agrupación, selecciono aleatoriamente unos conglomerados y los conglomerados seleccionados se miden completos. Te les voy a mostrar acá. Supongamos que vamos a hacer un estudio en unos hogares en Cali. Y dentro de esos posibles participantes hay una unidad residencial de torres de apartamentos. Entonces, si se hace un muestreo sistemático, pues nosotros seleccionaríamos una vivienda por aquí, otra vivienda por acá, otra vivienda por acá, otra vivienda por acá, otra vivienda por acá, otra por así. Entonces habría que pasar por todas las torres. ¿Listo? Sería el muestreo sistemático. Entonces, de pronto no es muy conveniente, ¿no? Porque llevaría más tiempo, sería más complicado. Entonces, lo que uno puede hacer es definir como un conglomerado, ¿sí? Como un conglomerado, pues una torre de apartamento. Entonces, ese es el conglomerado. Entonces, digo, bueno, vamos a hacer una selección aleatoria. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Digamos que va a seleccionar dos de esos. Entonces, aquí le escribimos entre 1 y 7. Entonces sale el 3 y el 2. Listo. Entonces el 3 y el 2. Entonces estos dos son los seleccionados. El 3 y el 2 y se miden completos. ¿Listo? Y ese sería mi muestra representativa. Quiere decir que el muestreo por conglomerados es de utilidad cuando nosotros podemos agrupar bajo alguna condición mis unidades poblacionales y el conglomerado que sea seleccionado se mide completo. ¿Listo? Entonces aquí está. Pues la teoría. Que aquí se las voy a representar de una manera gráfica. Entonces aquí tenemos los mismos 20 datos. En 6 conglomerados se hace una selección de 2 conglomerados y los 2 conglomerados seleccionados se miden completos. Sí, mírenlo acá. Ese es el muestreo
por áreas o conglomerados. Quiere decir que nosotros cuando hacemos investigación debemos tener en cuenta la población de estudio, el tamaño de la población, quiénes son. También debemos tener en cuenta la variabilidad, es muy importante, la variabilidad me determina el tamaño de muestra. Si la variabilidad baja, la muestra va a ser pequeña. Si la variabilidad es alta, la muestra va a ser mucho mayor. ¿Qué definimos nosotros? Pues cuál es el parámetro a estimar. Puede ser una proporción, puede ser un promedio, puede ser una medida de asociación, puede ser varias cosas allí, cualquier indicador. Debemos definir el nivel de confianza. El nivel de confianza que ya les digo entre qué valores se puede mover. Y también debemos definir el margen del error, el error permitido. ¿Qué tanto estamos dispuestos a tolerar de error? Si es una proporción, entonces en porcentaje puede ser un 3%, un 4%, un 5%. Entre menos error estemos interesados en obtener, pues la muestra va a ser superior. ¿Listo? Entonces, sobre los niveles de confianza, se recomienda que el nivel de confianza del proyecto de investigación sea del 90% o superior, para que tengamos mediana precisión. Casi siempre en investigación se está trabajando con un nivel de confianza del 95%. De hecho, los programas estadísticos por defecto manejan ese valor, el 95%. Quiere decir que en sus proyectos de investigación, en sus tesis, en esos estudios en donde participen, la idea es que, recuerden, trabajen por lo menos con un 90% de confiabilidad. Aquí tenemos las fórmulas para calcular tamaño de muestra de estudios de prevalencia. Cuando el tamaño de la población es superior a 100.000 o es desconocido, entonces vamos a usar esta fórmula corta. Si el N es menor o igual a 100.000, entonces vamos a usar esta fórmula un poquito más larga, en la cual podremos hacer un ajuste por el tamaño de la población. ¿Qué debemos tener en cuenta? Debemos tener en cuenta entonces el tamaño de la población, el N mayúscula, si lo conocemos. Si no lo conocemos, entonces tendremos que utilizar la fórmula más corta. El N minúscula, pues es el tamaño de la muestra, que es el que van a calcular. El Z es el coeficiente de confianza que está asociado a la tabla de probabilidad que ustedes ya aprendieron a manejar en el segundo corte, en el corte anterior. Ya vamos a repasar esa parte. E, que es el error de estimación, que recuerden, ustedes como investigadores son quien lo definen. Luego viene P, que es la probabilidad de aceptación, y Q, que es la probabilidad de rechazo. ¿Qué significa eso? Que si P vale 0.2, entonces Q vale 0.8, porque son complementarios y la suma de ambos tiene que dar 1. Si P vale 0.3, entonces Q valdría 0.7 y así sucesivamente, pues dependiendo del interés del estudio. Entonces vamos a ver un ejercicio, un ejemplo. Supongamos que ustedes, pues como trabajadores de la salud, en muchos casos pueden desempeñarse en la parte de auditoría. Y en la auditoría, uno de las funciones es identificar si lo que está consignado en la historia clínica coincide con lo que fue facturado. Entonces, si se brindó una consulta de fisioterapia, que esa consulta de fisioterapia esté registrada en la factura. Bien. Supongamos que 25.000 pacientes fueron atendidos durante ese año y ustedes necesitan verificar si la información contable que está reportada en las historias clínicas es correcta, ¿sí? O si hay discrepancias o diferencias. Entonces, la idea es que ustedes deben definir cuántas historias clínicas deberán seleccionarse de manera tal que con una confianza del 99% la proporción muestral se encuentre a no más de un 2%. Ese 2% que acabo de mencionar allí hace referencia al error de estimación. Y aquí nos dicen que partamos de la información de hace un año,
en donde se encontró que la proporción de pacientes con discrepancias fue de 2.5%. ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿Cómo obtener ese valor del P? Resulta que ese valor del P lo podemos obtener de tres formas, ¿sí? La primera es utilizando estudios previos, ¿sí? Información previa. La segunda es, si no tenemos estudios previos, podemos hacer una prueba piloto. ¿Listo? Esa prueba piloto puede tener diferentes Ns, puede tener un N de 6, puede tener un N de 10, o si tienen tiempo y recursos suficientes, pues pueden hacerlo de 30. En algunos casos, los datos obtenidos en la prueba piloto se utilizan en la muestra definitiva. Y la tercera opción es, si no tenemos estudios previos ni posibilidades de hacer pruebas pilotos, usamos P igual a 0.5. Teniendo en cuenta que Q es igual a 1 menos P. ¿Listo? Que era lo que les comentaba ahora. Y de esa manera ya se puede calcular el tamaño de muestra. Entonces, vamos a mirar aquí. Vamos a hacer aquí, vamos a pasar aquí el ejercicio. A pasar acá el ejercicio para que lo desarrollemos acá. Vamos a identificar, entonces lo primero es identificar el valor del n, sí, el n mayúscula, el valor del n mayúscula. El n mayúscula, discúlpame, un poquito más grande acá. El n mayúscula es igual a 25.000. ¿Listo? Como el n mayúscula es igual a 25.000, utilizar la fórmula más larga, porque aquí tenemos que si el n es menor o igual a 100.000, tenemos que usar esta fórmula que es un poquito más larga. Entonces, permítanme, aquí lo vamos a pegar. Y vamos a usar esta fórmula. ¿Listo? De esa fórmula necesitamos conocer el Z. El Z que fue el que vimos en el corte anterior. Ese Z proviene de la tabla Z. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Cuál es el nivel de confianza allí? El nivel de confianza que nos están solicitando es del 99%. Como el nivel de confianza es del 99%, un momentico que es que se está viendo como... Ve, no se está viendo, ¿por qué tan raro? Profe, sí se está No, viendo, pero acá solo se quedó en una diapositiva. sí tienen razón, no están viendo mi... Vamos a ver. ¿Saben qué sucedió? Como si desde el computador, creo que se me fue el internet en el computador. En un segundito, ya vuelvo a ingresar. Un segundito. ¿Ya ven mi pantalla, no? Está raro. No quiere proyectar. Sí, ¿ya la ven? Y ya me salí.
Ve, pero me está sacando, dice que sí que me sale la reunión. Está rarísimo. Ah, es que estoy como doble. De un momentico vuelvo a entrar desde cero. A ver. Es que esto está como, está fallando un poquito la conexión. Puede, no, no es cuántico. ¿Pueden ver mi pantalla? Ah, a ver, yo espero un momentito. ¿Sí la pueden ver? Es que yo estoy monitoreando desde el teléfono y la verdad no la puedo ver. ¿Sí la puedes ver, Natalie? Ah, bueno, listo, genial. Profe, se ve la pantalla, pero se No, no ve sé por que qué yo estás no en la el puedo ver. Meet. ¿Qué será que le pasó a esto? Si no hay por aquí. Un momentico, a ver, tan raro esto. Bueno, me confirmaron que la veían, ¿no? No, profe, qué pena. Yo pensé que estabas Es que yo no preguntando puedo verla, tan raro. si podía ser a compartir la pantalla. Estamos aquí en el Meet. Profe, sí estás compartiendo pantalla, pero se ve el Meet. Entonces, ¿ustedes están viendo en este momento el Pine con la fórmula, jóvenes? No, profe, se ve solamente su pantalla del Meet. ¿No? Ah, entonces espérate que se lo está fallando. Espérenme, salgo y vuelvo a entrar. Voy a compartir el internet de mi teléfono más bien, denme un segundito, que es que esto aquí está como, se dañó esta vaina. Vamos a ver si me deja. Estemos un segundito, aprovecho que me metí por acá, le voy a enviar para que, por favor, diligencien también la asistencia de una vez. Y voy a volver a compartir. Listo. Ahora sí se ve. Yo estoy viendo aquí en el teléfono. Bueno, listo, perfecto. Entonces, aquí tenemos la fórmula
cuando tenemos un n inferior a 100.000, ¿sí? Menor o igual a 100.000, y aquí pues lo conocemos, es 25.000 historias clínicas. ¿Qué otra cosa necesitamos? Decíamos que el Z, no necesitamos el Z y nos dicen que el nivel de confianza es del 99%. Entonces miren lo siguiente, en el nivel de confianza nosotros tenemos que eso es 1 menos alfa. Por lo tanto, alfa es igual a 1 menos el nivel de confianza. ¿Qué es el nivel de confianza? Nosotros vamos a tener posibilidades de hacer una subestimación o sobreestimación de ese valor del parámetro. ¿Listo? Entonces vamos a tener dos colitas, podría decirse. Y cada colita valdrá alfa medios. ¿Listo? Entonces aquí alfa. Bueno, aquí el nivel de confianza decimos que es, nivel de confianza es igual al 99%, que eso expresado en números sería 0.99. Entonces alfa sería igual a 1 menos 0,99, alfa sería 0.01. Por lo tanto, alfa medios sería 0.005, ¿sí? Y este valor es el que tendríamos aquí en estas dos colas. ¿Listo? Entonces aquí sería 0.005 y acá también 0.005. Y podemos buscar cualquiera de los dos, ¿no? Podemos buscar, lo podemos buscar en la tabla, o si ustedes quieren, podemos buscar 0,995, que sería la suma de estos dos. Sí, como ustedes prefieran, vamos a tener dos zetas. Un z negativo, z alfa medios, y un z positivo. Entonces, si buscamos 0.005, vamos a buscarlo acá. Vamos a poner esto muy grandecito. 0.005, entonces podría ser este que está aquí. Esto nos daría menos 2,58. Aquí tendríamos menos 2,58. Si buscamos 0.995, nos daría 2,58 positivo. ¿Sí? Quiere decir que nosotros ese valor de z lo podemos manejar en términos absolutos. Entonces diríamos que z es igual a 2,58. Ay, perdón. Borremos esto. Y continuamos. Entonces ya tenemos z, ya tenemos n. P, ¿cuánto vale P? Allí nos dicen que P es igual, lo del año anterior, 2.5. Entonces quiere decir que P es igual a 2,100, que eso expresado en números sería 0.025. Entonces Q sería lo que haría falta para llegar a 100, que sería 97,5%, en otras palabras, 0.975. Sino que recuerden que Q es igual a 1 menos P. Es igual a 1 menos P. Y el error, tenemos que el error es igual a 2%. Es decir, el error es igual a 0.02. Y lo que vendría sería reemplazar. Entonces nos quedaría z cuadrado. Sería 2.58 al cuadrado por n, que es 25.000, por p, que es 0.025, y luego q sería 0.975. Error al cuadrado por n menos 1, que sería 25.000 menos 1, 24.999. Z cuadrado. Qué pena la letra que puse un poquito fea, pero bueno. Entonces, miren, la idea es que ustedes lo hagan con unos corchetes para que resuelvan primero lo que están los paréntesis y luego lo sumo. Resolviendo esa parte, yo lo tengo ya hecho, muchachos.
Mírenlo aquí. Aquí tenemos N, que es 25.000. El Z, que es 2.58, P por Q. El error al cuadrado por N-1 más Z cuadrado P por Q. Eso nos daría 399 historias clínicas. Quiere decir que el profesional de la salud que está allí en la parte de auditoría tendría que revisar, sí, 400, podríamos redondearlo a 400 historias clínicas para hacer la estimación del porcentaje de discrepancias entre los servicios prestados y lo facturado. Ahora hagamos este otro ejemplo. Dice, se desea conocer el porcentaje de satisfacción de los clientes que ingresaron a un centro de acondicionamiento físico y nutricional. No se cuenta con información previa sobre esta medición, entonces se hace una medición en 20 clientes, obteniendo los siguientes resultados. Quiere decir que estos resultados que están en esta tablita corresponden a una prueba piloto que se hizo con 20 personas. No significa que el N mayúscula son 20, ¿no? Sino que se hizo una prueba piloto con 20. La pregunta es, ¿cuántos clientes deben seleccionarse con una confiabilidad del 98% para estimar una proporción de la satisfacción que se encuentre a no más de un 3% de la proporción real? Y debemos utilizar los datos de esos 20 clientes. Entonces vamos a llevarnos esto por acá, el tablerito para hacerlo mejor. Hagámoslo aquí en este. Listo. Entonces lo primero que debemos hacer es ¿cuál es el N? ¿Cuál es el N? El N. Vamos a ver. Entonces el N es desconocido, no lo tenemos. Entonces, como no lo tenemos, ¿qué tenemos que usar? Tenemos que usar la fórmula más corta. Entonces, permítame, yo muevo un poquito de esto, copio. Voy a poner esto otra vez pequeño. Pego la fórmula, que es la fórmula corta. Dado que no conocemos el N, exageré un poco. Ahí quedó bien. Necesitamos el Z. Ahora aquí el nivel de confianza es del 98. ¿Sí? Como es del 98. Entonces procedemos parecido a lo de ahora. Aquí nos quedaría 0.98, entonces alfa sería 0.02 y alfa medio sería 0.01. Y este puede ser el que busquemos en la tabla para ver cuánto da Z. Recuerden que tenemos las dos áreas de interés. Entonces vamos a buscar 0.01. 0.01. Vamos a buscarlo por acá. El más próximo es este, ¿sí? Porque este que está aquí al lado se pasa mucho, entonces sería 0.009. Y el Z sería menos 2.33. Entonces aquí me quedaría, perdón, aquí me quedaría menos 2.33. Y acá en positivo 2.33. Entonces lo podemos usar en valor absoluto, como les decía. Si lo usan en negativo no hay problema porque al elevarlo al cuadrado pues se vuelve positivo. Nos hace falta el P, ¿no es cierto? Nos hace falta el P. El P lo vamos a obtener con esos 20 de la prueba piloto. Con esos 20 de la prueba piloto. Resulta que en la prueba piloto debemos contar cuántos mencionaron estar satisfechos. Entonces aquí hay 1, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Quiere decir que hay 17 de esos 20 que están satisfechos. ¿Qué significa eso? Que el P sería 0.85. ¿Cuánto valdría el Q? Pues el Q sería 1 menos P, es decir, 1 menos 0.85. Por lo tanto, Q valdría 0.15. ¿Listo? Y el error, ahí lo tenemos también, mírenlo, un error de no más de un 3%.
Entonces, 3%, el error sería igual a 0.03 porque lo expresamos en número. Y aquí ya reemplazamos. Aquí serían entonces 2,33 al cuadrado por P, que sería 0.85 por Q sobre el error al cuadrado. ¿Listo? Yo ya lo tengo por acá también adelantadito. Nos daría 769,09. 0,09, es decir, 769. Quiere decir que para evaluar o valorar mejor esa satisfacción de esos usuarios, de esos clientes, tendríamos que entrevistar o aplicarle la encuesta a 769 de ellos. Sí, mírenlo acá. Todavía está el tamaño de la prueba piloto, es 20. Y para esos 20 hicimos con esos 20, perdón, hicimos el cálculo del P y utilizamos la fórmula corta porque desconocíamos el tamaño de la población. Y al final, pues necesitamos 769 clientes. Esto es lo que ustedes deben hacer en sus proyectos de investigación, argumentar muy bien el N, ¿no? El N, el tamaño de la muestra, eso es muy importante. Eso usualmente siempre los evaluadores lo van a preguntar. Y ya lo que sigue es para promedio, que eso ya lo veríamos en la próxima sección. ¿Listo? Pues para no extendernos tanto con esto. Entonces voy a detener la grabación, sería la que les compartiría, para que ustedes lo revisen.